Este es un cartel educativo de finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX destinado a prevenir la tuberculosis. Los médicos de esta época en España estaban muy concienciados de que la educación era una de las mejores formas de luchar contra las enfermedades sociales como era la tuberculosis. Esto condicionaría que pudiera establecerse una buena prevención. Otra historia es que la situación social, política y económica del país lo facilitara. El autor de este cartel es el médico José Verdes Montenegro y Páramo, quien dedicó gran parte de su vida a la lucha contra esta enfermedad. Al comienzo de siglo morían en España por tuberculosis 37.815 personas, lo que supone una mortalidad de 202,8 por 100.000. Se produce un repunte con la epidemia de gripe de 1918, 42.228 fallecidos, tasa de 201,6. Sigue una tendencia a la baja. En 1936 hubo 25.372 muertes por tuberculosis, tasa de 102,6. Aumenta después durante la Guerra Civil y posguerra. En 1941 se produjeron 32.877 fallecimientos por tuberculosis, una tasa de 127. La tuberculosis, conocida como la peste blanca, seguía siendo un problema. Empezó a disminuir por los cambios económicos, la higiene, la mejora de la vivienda y la alimentación, la prevención y después por la aparición de medicamentos adecuados para su tratamiento. No obstante, es una enfermedad que continúa entre nosotros. Verdes nació accidentalmente en Valencia en 1866, y digo de forma accidental porque su padre fue destinado a esta ciudad durante un breve periodo de tiempo. Estudió medicina en la Universidad Central, en Madrid, y realizó el doctorado en el Laboratorio Central de Medicina Legal con Nicasio Mariscal y García. Aunque su destino era la medicina, su corazón latía al ritmo de la literatura. En su juventud publicó poemarios como Colores y Notas y dramas como El Incrédulo, pero la bohemia no pagaba las facturas y decidió colgar la pluma de poeta para tomar el estetoscopio. Se formó en el Hospital de la Princesa con Juan Manuel Mariani y Larrión y después en el Hospital General con Juan Madinabeitia Ortiz de Zárate. Poco a poco fue especializándose en tisiología y llegó a ser el responsable de una de las consultas del Instituto Rubio. Representó a España en el Congreso Internacional de Tuberculosis, que se celebró en Londres en 1901, donde Robert Koch presentó su famosa comunicación sobre la cura tuberculínica, y Albert Calmet hizo su llamamiento en favor de los dispensarios. ¿Qué era un dispensario? No era un hospital para morir, sino un centro para educar, diagnosticar y prevenir. Al volver a Madrid, creó el primer establecimiento de este tipo en España en la Policlínica Cervera. A partir de 1908 se cedió al Estado y pasó a llamarse Dispensario Antituberculoso María Cristina. Se reformó y amplió. Aquí detrás de mí están los restos del que fue el primer dispensario antituberculoso de España, que fundó José Verdes Montenegro en 1901 y que en 1908 fue cedido al Estado y tomó el nombre de Dispensario Antituberculoso María Cristina. Más tarde, en 1919, este centro, aparte de prestar asistencia, sirvió como lugar de enseñanza, siendo el germen de la futura Escuela de Tisiología. Verdes Montenegro fue nombrado su director. Luego Verdes fue jefe médico del Sanatorio Nuestra Señora de las Mercedes de Úmera, que se construyó con los fondos recaudados en la Fiesta de la Flor,
una acuestación a beneficio de la lucha contra la tuberculosis que venía celebrándose desde 1912. La reina Victoria Eugenia recibió el edificio en mayo de 1915. En 1928, tras desacuerdos con la administración, Verdes Montenegro dimitió de sus cargos oficiales. Lejos de retirarse, fundó el Instituto Antituberculoso de las Peñuelas en uno de los barrios más pobres y castigados de Madrid. Allí se atendía gratuitamente a niños y adultos, se visitaban los domicilios de los enfermos, se aislaban los focos de contagio y se educaba a las familias en higiene y prevención. También se realizaba labor divulgativa en los centros docentes de Madrid. Todo el personal trabajaba de forma voluntaria. Contaba con médicos especializados en tuberculosis, pediatras, otorrinolaringólogos, radiólogos, odontólogos, médicos de laboratorio y la ayuda de varios médicos auxiliares y enfermeras. En la Segunda República, Verdes Montenegro fue nombrado en 2 ocasiones director general de Sanidad durante los gobiernos de Lerroux. Entre septiembre y octubre de 1933 y febrero y octubre de 1934. Desde ese cargo defendió una idea revolucionaria para la época. La tuberculosis era una enfermedad social causada por la pobreza, las malas condiciones de vida y la falta de educación. Propuso reformas sanitarias, campañas educativas, crear más dispensarios y una sanidad pública coordinada a nivel estatal. Durante su mandato, en mayo de 1934, se celebró el primer Congreso Nacional de Sanidad, en el que se popularizó la expresión de enfermedad social. A lo largo de su vida, Verdes fue un gran publicista médico. Escribió para varios diarios como El Imparcial. También fue autor de varios libros y artículos sobre tuberculosis, higiene, medicina social y prevención dirigidos tanto a profesionales como a la población. También concedió varias entrevistas a la prensa, lo que entonces era una novedad. En 1935 ingresó en la Academia Nacional de Medicina y recibió la placa de la Orden Civil de la República. Su discurso llevaba por título Deficiencias de nuestra organización antituberculosa. En el mismo denunció la lentitud en las reformas, la falta de infraestructuras, una adecuada educación sanitaria de la población, la necesidad de personal especializado bien formado, la necesidad de crear una red de dispensarios para el control de la enfermedad y de establecer la función de tratamiento y aislamiento de los enfermos de tuberculosis en los sanatorios y en unidades integradas en los hospitales. En junio de 1935, el presidente del gobierno le premió con la placa de la Orden de la República por los servicios prestados y por sus méritos profesionales y cívicos. Antes de la Guerra Civil, Verdes también luchó a favor de la mejora de la salud pública, cuando formó parte de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Madrid, en representación del Partido Radical. Poco sabemos de la vida de Verdes Montenegro durante la Guerra Civil y los primeros años de la posguerra, solo que su salud se debilitó aunque siguió cumpliendo con los encargos de la Academia hasta su muerte. Falleció en 1942, dejando un legado que hoy sigue siendo clave para entender el origen de la salud pública moderna en España. Bien, y hasta aquí el vídeo dedicado a José Verdes Montenegro y Páramo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.